El Día de los Muertos en México tiene su origen en la creencia de nuestros pueblos originarios sobre la vida después de la muerte. Los mayas, aztecas, huastecos y purépechas, todos sin excepción tenían su propia cosmovisión en la que la muerte ocupaba un lugar esencial. La muerte tiene un significado diferente para cada cultura y país en el mundo. Por la herencia de nuestros ancestros, en México hay fiesta, mucha comida y baile. El 1 y 2 de noviembre son los días oficiales del Día de Muertos, festejar la vida de quienes ya no están con nosotros. Por eso fuimos al seno de la cultura purépecha en Michoacán, para disfrutar de las ofrendas, la música y la nostalgia con la que cada año se recuerda a nuestros difuntos. Desde que llegas a Morelia, la capital de Michoacán, se puede sentir la festividad del Día de los Muertos en el ambiente. La decoración y el bullicio de las calles indican que la fiesta está cerca. Nuestro punto de inicio en nuestro recorrido del Día de Muertos es Morelia, que es una ciudad muy bonita, con unos callejones y calles muy bonitos. Las plazas de Morelia están repletas de altares que recuerdan a los difuntos, donde se reza a sus almas, se colocan fotografías y la comida favorita de los muertos. It's amazing. It's a treat for the eyes to just wander around this path and see all of the different handmade altars. It's beautiful. Para sentir la esencia más pura de la celebración del Día de los Muertos, nos alejamos de la ciudad para dirigirnos a los pueblos que viven a la orilla del lago de Pátzcuaro, donde desde hace cientos de años se ha asentado la cultura purépecha. El primer pueblo purépecha que visitamos es Cápula, famoso por el trabajo de sus artesanos, que se destacan por la creación de hermosas catrinas. Ahora llegamos al primer pueblo mágico de este recorrido del Día de Muertos, que es el pueblo de Cápula, muy famoso por sus catrinas. Hay muchas de todo tipo, de muchos tamaños también, y hasta hay con animalitos. Y las catrinas están inspiradas en la figura que hizo el ilustrador mexicano José Guadalupe Posadas, que es de origen hidrocálido. Entonces vamos a ver si encontramos a Antoine una hermosa catrina. Sí, a ver, buscamos. En este pueblo hacen las catrinas con barro. ¿Qué es lo que anda haciendo, señora? Pintando. ¿Cuánto se tarda en hacer una? En el pintado de estas chiquitas, pues todas estas me las termino en un día. Ya de las grandes, una todo el día hasta la noche. Voy a comprar una catrina, tiene guacamayas, tiene changos y tiene colores en su cabello. El mejor consejo que te puedo dar en el Día de los Muertos es no comer mucho antes de ir, porque lo que más abundará en esa velada es la comida tradicional de Michoacán. ¿Qué vas a comer, Jim? Es un gazpacho, consiste en piña con jícama, con queso y chile negro. El gazpacho es de Morelia. Y lleva jugo de naranja, lleva queso, chile negro, chamoy, sal y limón. Algunas partes que lo preparan con cebolla y chile verde. Están exquisitos, se los recomiendo. Llevan manguito, piña, jícama, pepino con un montón de limón y sal. Interesante. Y a veces le ponen chile polvo negro y queso cotija. Está muy exótico. De Morelia para el mundo. Los guías fueron nuestros amigos de Cima Expediciones, quienes organizan recorridos de montaña por los senderos más bellos que rodean al lago de Pátzcuaro y también de las principales montañas de México. Seguimos con las artesanías. Este es un pancho de borrego. ¿De borrego? De borrego, sí. Es un regalo para mi mamá. Es muy caliente. Mi mamá va a cantar este regalo.
Amy, what are you gonna eat? Elotes. They look delicious. Es con mayonesa y queso y un poquito chili. Es muy rico. Súper rico el esquite. Es un elote amarillo y los granos están gigantescos. Siento cómo se deshacen en la boca. Muy ricos, el maíz michoacano. Los pueblos originarios celebraban a sus muertos después de la temporada de cosecha, entre los meses de septiembre a noviembre. Además, los indígenas asumían que la muerte no es súbita, sino una transformación gradual, por lo que acostumbraban mantener los cuerpos de los fallecidos cerca, en el patio de sus casas, hasta convertirse en huesos, signo de que han llegado a su destino y descansan en paz. Por las mismas fechas de otoño, los conquistadores españoles celebraban el Día de Todos los Santos. Al conquistar México, la Iglesia Católica hizo que los festejos de Día de los Muertos sean el 1 y 2 de noviembre, fusionando ambas tradiciones, lo que facilitó la conversión. En la actualidad, la Iglesia Católica asume el Día de los Muertos y le da un sentido dentro de la teología cristiana. Por eso es posible encontrar altares de esta celebración en iglesias alrededor del mundo. Es una locura que estamos en un camposanto y hay tanta vida. Hay mucha gente aquí. Me encanta que ponen muchas flores a las tumbas porque da mucho más alegría a la muerte. Ça donne une image différente de ce qu'on est habitué en Amérique du Nord. Seguimos a unos jóvenes de Capula que nos muestran orgullosos sus trajes entre calles con construcciones de adobe. Oigan, ¿las casas de aquí cómo son? Pues llevamos barro. El barro hay que machucarlo un poquito. Luego de machucarlo, hay que echarlo a remojar. Se le pone estiércol, remeto de animal para hacer la mezcla, para hacer los adobes. La ventaja del adobe es que es más fuerte, más resistente. En frío está calientito y en tiempo de calor está fresco. Conocimos a Sergio Arroyo, el creador de estos trajes alusivos al Día de los Muertos en Michoacán. Todos somos de aquí, del pueblo, todos nos unimos a trabajar y a convivir, y de repente que vienen y nos buscan por el vestido de la monarca. ¿Y usted los diseña? Sí, yo los diseño. Se trabajó y nos hicimos como 6 meses. El de la mariposa monarca también igual se tardó 6 a 7 meses en la elaboración, en qué le ponemos, si las mariposas, las tarascas. La velada apenas comenzaba. La misión es pasar la noche de ánimas del 1 de noviembre con los pobladores que viven alrededor del lago de Pátzcuaro. Nuestro siguiente pueblo fue Santa Fe de la Laguna. Ya llegamos a Santa Fe de la Laguna. Este es un pueblo purépecha, aquí todavía la gente habla purépecha. Adiós. En Santa Fe de la Laguna tienen la tradición de decorar los marcos de las puertas. Solo lo hacen en aquellos hogares donde hubo un muerto ese año. ¡Qué bonito! Las calles de Santa Fe de la Laguna ya muestran el espíritu de celebración. Niños y familias bailan alegremente las canciones preferidas de los seres queridos que ya no están con nosotros. Eso está hermoso, es coco hecho realidad. Hola. ¿Cómo se la están pasando en este día? Bien, bien. ¿Vienen de lejos? De lejos. Sí. Vienen de Canadá, mire. ¿A poco? ¿De Canadá? De Inglaterra. ¿A poco? Está bien, pues. Son bienvenidos pues aquí, mira. Yawa Yawanchulancha. ¿Qué significa? Que vinieron bien lejos. A Tunalicoles. ¿Que cómo te llamas? Jorge. Ah. Mucho gusto. Yo me llamo Selene. ¿Selene? Ah, mucho sí. gusto. Me sé si quieras, es bienvenido, que son bienvenidos aquí. ¿Cómo se dice gracias? Dios me llama. Dios me ama. Dios me llama. Dios me ama. Muchas gracias. Sí.
Ahora vamos a comprar fruta porque la tradición dice que cualquier persona que entra a la casa de otra tiene que llevar algo a la ofrenda. Yo compré 2 pedacitos de caña para el difunto. Vamos a entrar y aprender a hablar con esas familias purépechas. Pues nos hemos topado con un altar muy bonito y todo el lugar está lleno de cempasúchiles. Qué bonito. Los altares los hacen a los familiares, los que se mueren en este año. ¿Y en esta familia quién estamos recordando? Estamos recordando a una de mis tías, que era muy querida, es una hermana de mi mamá. Pues la gente le viene a traer ofrenda. Todos los que traen ofrenda, les regalamos pozole, atole, pan. Invitarlos a toda la gente que venga a esperar a mi tía, y ya los estamos esperando. La gente vendrá durante la noche a dejar ofrendas a la señora Celia y a cambio la familia les dará de comer. Entré y me ofrecieron un atole muy rico y este pan. Es increíble ver cómo tienen la fachada de las casas y en la puerta donde recuerdan a las personas que fallecieron, pues tienen un arco de flores de cempasúchil. Es la característica de este pueblo. Muy bonito también por la decoración y el hecho que pues comparten con todo el mundo, hasta con gente que no conoce, pues se me hace muy lindo. Atole, un pancito. En el suelo encontramos caminos de flor de cempasúchil que nos llevaban a otros altares de las casas purépechas. Este camino ayuda a que los difuntos encuentren el altar. Es un camino hecho de pétalos de cempasúchil. Wow. Excelente. Y allí estaba el portal de flores en honor al Tata Alberto. Buenas. Hola, buenas. Traemos una ofrenda aquí. Veníamos a dejar una ofrenda en donde... Acá. Sí. Buenas noches. Disculpe señora, ¿a quién recordamos aquí? Es a mi papá que pusimos al altar. Era de aquí de Santa Fe. Aquí vivía pues mi papá, ¿verdad? Y pues se falleció, ¿verdad? El mes de abril. Aquí es costumbre de tener un altar, ¿verdad? Y preparamos unas cositas, unas coquetitas, ¿verdad? Para que lo esperamos. ¿Y cuándo llega? Pues a la mejor en noche. Llega aquí, ¿verdad? A su casa. Y es mi mamá y es mi papá, ¿verdad? Se llama Alberto. Pero ya para el siguiente año ya no vamos a tener así. Ya nada más tenemos una ofrenda para que lo ponemos ahí en la mesita. Ah, una ofrenda. Entonces esto es para una persona que acaba de morir en este año. Ajá. Se cree que el aroma de la flor de cempasúchil del altar ayuda a las almas a llegar hasta su ofrenda. Y la luz de las velas da paz y esperanza para ellas. También son su guía para llegar a casa. Vamos a dejar la ofrenda. El altar tiene florecitas, velas, esas frutas lo que hay, pues mira, ahí está el cruz, lo que se traen pues sus madrinas, ¿verdad? Para que lo adornen ahí el cruz, ¿verdad? Les quedó muy bonito. Sí, se quedó bonito, ¿verdad? Le digo pues es gasto, ¿verdad? Gastamos como 3,500 pesos. Muy bonito, un palacio. Sí, un palacio, Dios me llame. El desfile de ofrendas no para el Tata Alberto y su esposa. Las personas vienen, dejan su ofrenda y los caseros pues ya preparan algún antojito, les dan. Pues la puerta dura abierta hasta que termine lo que hayan preparado. Cuando la puerta se cierra es porque ya no hay y ya la gente deja de venir. Pues esa es la tradición. Pues muchas felicidades. Hay chocolate, hay pozole si gustan. Qué linda, pozole, muchas gracias. Chocolate. Bueno, chocolate está bien. ¿Puro chocolate? Sí. ¿Quieres? Ah, Sí. bueno. El casero preparan pozole o tamales con atole, pero nomás una vez se gastan. Más cuchusanca, más huechuli. Pero el siguiente año nomás ofrenda nada más. Ya no se junta la gente. ¿Y si está perdiendo la tradición? No está perdiendo. Sí están haciendo cada año, año por año. Cuando se mueren, un año tienen que hacer la fiesta. No chancos son costumbre. 6 gachancos, echen
yontana pues, abuelos. Y así seguimos, nos dejamos de costumbre, ni al dialecto, tenemos que seguir. Acabamos de entrar a la segunda casa, nos ofrecieron chocolate con pan, está delicioso, y muchos testimonios de esta gente purépecha que es un amor. Nos explican cómo viven la tradición. Ellos van de puerta en puerta dejando las ofrendas, recordando a los difuntos. Toda la comunidad se reúne, va a esas casas que tienen el altar, llevan algo y ellos a cambio reciben comida. Es una forma de recordar a las personas que estuvieron con nosotros. Luego fuimos al altar del Tata Tomás. Ya sea por tradición, festejo o convicción, el sentimiento que todos compartimos en el Día de los Muertos es el mismo: amor por la familia. It's really amazing to be here in a small town in Michoacán, and the candles and all the kids are running around asking for candy. Y saludando a la gente de fuera también, pues se nos visitan. Ánimo, muchachos. Estos pequeños niños nos mostraron una danza inolvidable. Nos sorprendieron con un baile local. Quería llorar un poquito porque estaba muy bonito. Ay, sí, claro. No, ustedes bailaron súper bien, chicos. ¿Cuántos años tienes? 10. 8. ¿Son hermanos? Casi lloro, Jorge, casi lloro. Estuvo muy bonito ver a las señoras llegar con las ofrendas y todas así formaditas fueron poniendo las ofrendas ahí en el altar y luego los niños bailando. Casi lloro. Nos encantaría poder rendir homenaje a todos los difuntos de Santa Fe de la Laguna, pero ese año eran muchas casas con altar. Estoy comprando fruta porque vamos a ir a visitar a una familia y la manera de entrar y visitar un altar con respeto es dejando algo a cambio. Estamos entrando a la casa de una familia que nos dio permiso para darle una ofrenda a las personas que murieron. Hay cañas, hay varias cosas que se le pueden ofrecer a la familia. Entonces, pues vamos a ver. Qué rico. Estamos poniendo una ofrenda porque nos invitaron a su casa y es una manera de mostrar respeto. Rosalio Gabriel Díaz era el nombre del finado y fue la cabeza de la familia por muchas décadas. Pedimos a alguien de su descendencia que nos contara más sobre él y su altar. Así conocimos a su nieta Heidi. Cuéntanos, ¿a quién estamos recordando hoy? Que es mi abuelo, se llama Rosalio Gabriel Díaz. Él es, aquí en Santa Fe es como una leyenda él, o sea, él lo conocen demasiado. No me tata, me firan que enchimiano, no que me digo ya me también negaré tú. Ya coca, me fijo que mi tata nani macajaca. Caíste el que mis majirina daga. Pero nada, nunca lo voy a olvidar jamás. ¿Y el idioma tampoco? Tampoco, jamás. Nomás no lloren, nomás se acuerden. Lágrimas como de felicidad, es como nostalgia, como sentirte cerca de tus familiares muertos. Se está perdiendo esto en la ciudad, entonces creo que sí es como importante acordarnos de nuestros antepasados y de toda la gente que ya no está con nosotros. Nada más lo hacemos cuando acaban de fallecer nuestros parientes, pues los preparamos así todo, hacemos atole, pozole o tamales, así. ¿Y lo comparten con la gente del pueblo? Con la gente, los recuerdan y les traen ofrendas y ya nos le damos atole. Ya el otro año, el Día de Muertos, ya no lo festejamos, o sea, sí hacemos, pero ya no tan grande, nada más le ponemos un altarcito chiquito y así, pero ya no así tan grande, nada más es como reunirnos la familia y hacer como una comidita y nada más.
Ese tamal que trae mi prima es tamal aquí de Michoacán. Heidi, Dios me llame por abrir las puertas de tu casa, de tu familia. Y pues aquí estamos recordando a tu abuelo con un tamal. Está muy rico. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Está rico? Mucho. Sin mentir. Como un plátano. Muchas gracias por el tamal. Está súper rico. Bueno, se siente bonito sentir este amor de la familia hacia su abuelito y ojalá pudiéramos replicar eso. Es una tradición muy hermosa y yo siento que es necesario que siga la tradición para que nunca se acabe. Y les voy a ser honesta, es la primera vez que festejo Día de Muertos y soy mexicana entonces. Y de Morelia. Y de Morelia, ajá. Se debe de propagar esta tradición un poco más porque está muy bonito. ¿Qué consejo le das a la gente para que mantenga el purépecha? Ister más eso, te escucha mi te caguantan y purépecha y se son vesti para ya me escucha caji hueca piringues no miriculi piringi no me cámara piring me piringa porque hay ya mater lugar de chima miriculi na caña no te aguantan a santinia ca no se sala ni en siempre inde se sala es que ya me de chuanda ca purépecha que serio para pule es un porque inde se son vesti para escucha guanda al contrario hister como orgullo salas can escucha raíz ca purépecha ambungara ni pero no te pulendas que pero inde huepen que no ¿Cómo se dice te amo? Y que buen besuca. Y que buen besuca. Dice mi tía que ella Thank you guys so much for teaching us the Purépecha language and to take in the culture. Mira, visitan de Estados Unidos, visitan de Inglaterra, de Canadá, de Quebec y de Tamaulipas. Vielen Dank an alle für die leckeres Brot und so ein schönes Geschenk für die Gestorbenen. Sehr schöne Tradition. Vielen Dank. Merci à tous pour l'hospitalité. Je suis content de partager ce moment-là avec vous et d'honorer la mémoire de votre être proche qui est décédé. يرحم روساليو غابرييل. التقليد ده من أجمل تقاليد شفتها في العالم وأنا أعتقد إنه كلنا شرفنا من إن إحنا هنا معكم. شكرا. Se le metió el diablo. It's been absolutely magical. My heart is full, and it's so amazing to be here and experience this. And thank you. Deben estar muy orgullosos de Heidi porque ella orgullosamente comparte las raíces purépechas y me encanta que sigan hablando su idioma, su lengua, promover esto que también en México. Y viva la nación purépecha. Nosotros escuchamos puras pirecuas en casa, pero no hablamos purépecha, solamente escuchamos y nos gusta mucho la música de su región. Invocaron paticoles, canore castian hinde gulache, boca shan pobres que Tupe male, harik sapi juneron tania, no escucha purépeches male, huchana cuatan, tan tiringi tutsuki ni caraña. Rosalio Gabriel Díaz siempre será recordado con una sonrisa y estará presente en los corazones de su familia. Adiós, saluden a la cámara. Adiós, que les vaya bien. It was really amazing to be part of something so personal to the family, but they were so happy to have us there. And they told us about their grandfather, and she spoke Purépecha, the native language. Did this happen in the States? Maybe not as much. People here are very welcoming. Aprovechamos para bailar en las calles de Santa Fe de la Laguna. Pero no todo es alegría en Santa Fe de la Laguna. Acaba de morir la abuelita que inspiró el personaje de la mamá Coco de Disney, la señora María Salud Ramírez Caballero. Tenía 109 años y fue alfarera.
What do you feel being here? I don't really know where to begin, but speaking as someone who comes from England, where you only really hear about Dia de Muertos and you don't really know the true meaning behind it. You paint your face and you see the beautiful pictures, but being here in Michoacán, in Santa Fe, which is the hometown of Coco, the film, it's purely magical. The Mexican people are so warm and welcoming. You literally go into their house and it's beautiful. The meaning behind it is a celebration of life, and it's paying respects to all of your family members that have done everything for you in the past. And my body is buzzing. It's just so warm here, and it's exactly like you could picture it and more. It's just magical. Esa noche no dormiríamos. Continuaba nuestro recorrido nocturno por las márgenes del lago de Pátzcuaro. El siguiente pueblo a visitar es Eronguarícuaro. Aquí vimos una preciosa demostración de danza folclórica, el baile más famoso de Michoacán, la danza de los viejitos. Hubo una señora que se robó nuestra atención. A sus 80 años bailaba con dicha, gozando de su cultura purépecha. La leyenda que da origen al Día de los Muertos es la historia del Mictlán, el inframundo de las culturas prehispánicas. El Mictlán es el lugar de descanso eterno para las almas de quienes se nos han adelantado en el camino, y fue creado por los dioses. Después de un viaje de 9 etapas, atravesando obstáculos que miden la fortaleza de nuestro espíritu, las ánimas exhaustas llegan a las puertas del Mictlán, y ahí son recibidas por los señores de la muerte. Afuera de los cementerios abundan los alimentos. Una señora nos invita a probar un exquisito pozole que vende en su casa. El pozole está hecho con granos de maíz y carne de puerco, acompañado con rábanos, lechuga, cebolla, chile y orégano. El origen del pozole, según documentos antiguos como el Códice Florentino, proviene de los sacrificios humanos. La élite nahua comía carne humana desmenuzada y cocida en agua con maíz, en un caldo parecido al pozole. Delicioso. También nos dio a probar el tradicional ponche con piquete de tequila. Tiene agua de Jamaica y frutas como manzana, guayaba y tejocote. Continuamos rodeando el lago de Pátzcuaro para visitar el cementerio más escénico de todo Michoacán, pues se encuentra en el atrio de la iglesia del poblado purépecha de Arocutín. Este es el cementerio de Arocutín y creo que es el más hermoso que he visto en mi vida. Está increíble cómo es solamente alumbrado con las velas y se siente una calidez con la combinación de la luz de las velas y la flor de cempasúchil. Esto es el verdadero Michoacán, el verdadero Día de Muertos. Muy bonito, se ve como muy mágico también. Los colores, las velas, todo. It's really beautiful with all the flowers and the candles. There's a lot of marigold. There's sort of an orange haze over the candles and the flowers together. Nos permitieron subir al campanario del templo de Arocutín para ver el cementerio desde lo alto, en una noche tan especial como la del Día de los Muertos. We're going to another cemetery and we're just going around Lake Pátzcuaro.
I think it's a fantastic experience and celebration. It's very different from how we view the dead in England, whereas here I think the experience is completely unique because it's a celebration of life, really celebrating those people that you've lost, and I think that's a beautiful way to view the dead. Nos faltaba el cementerio más famoso de Michoacán, el de Tzintzuntzan, la antigua capital del Imperio Purépecha. El cementerio es conocido por su fiesta. La gente se reúne a tomar la bebida favorita del muerto junto a su tumba y bailan hasta el amanecer. Ahí nos dimos cuenta que esa noche no dormiríamos. Este es el último cementerio Tzintzuntzan. Ok, pues aquí en las tumbas podemos encontrar la comida favorita del difunto, que se le deja. Lo que me gusta de este cementerio, el cementerio de Tzintzuntzan, es que hay música. Escuchamos a la banda, cómo ellos tocan a los difuntos y hay fiesta, la gente está tomando sobre los cementerios. Es una fiesta en el cementerio, es increíble. El cementerio más emblemático para el Día de Muertos en Michoacán, porque es uno de los más grandes. El Día de Muertos en Michoacán ha sido una de las más grandes experiencias de mi vida y creo que todo mexicano lo debe de vivir, así que vengan a este estado a vivir el Día de Muertos en la zona lacustre del lago de Pátzcuaro.